cualquier actividad inherente al ser humano nunca está libre de error. De hecho, las tablas del modelo simplificado, si alguno por curiosidad ha entrado a verlas, no están fechadas en diciembre, sino en febrero, porque en febrero las modificamos. Una de las personas que vio las tablas se dio cuenta de que en ese proceso tan cómodo, pero a veces tan odioso por el lastre que supone de copiar y pegar, pues copiamos y pegamos lo que no procedía. Entonces se corrigieron, de manera que cada vez que se corrijan las tablas, el documento que esté colgado llevará impreso el mes y el año en el que se produce la modificación, para que uno sepa si la versión de la que dispone es la última o no es la última. Bien, además de estas tablas de equivalencia, tenemos publicado en ese canal de Contabilidad Pública Local toda la normativa contable que es preciso, digamos más que contable, complementaria a la contable, que va a ser preciso conocer para llevar adecuadamente la contabilidad. Me estoy refiriendo a los documentos sobre principios de contabilidad analítica y sobre indicadores de gestión, a la resolución de la intervención general sobre la que se establecen los criterios para llevar la contabilidad analítica en el Estado, y a la Orden 1489 de 2013, que aprueba las normas para la formulación de cuentas consolidadas en el ámbito del sector público, que aunque no es aplicable a las entidades locales porque requiere su adaptación al mundo local, exactamente igual que ocurre con los planes de cuentas, sí que hay una parte en cuanto a conceptos de los que se manejan en esa orden que no resulta de aplicación. Como la información sobre costes y sobre indicadores de gestión solo es obligatoria para los municipios más grandes, para las entidades locales más grandes, y además no es obligatoria hasta las cuentas de 2017, pues bueno, esa información digamos que se puede ir digiriendo con tranquilidad, ¿vale? Pero los conceptos sobre entidades de grupo, multigrupo y asociadas que se contienen en esa orden 1489 del año pasado, esos conceptos sí que hay que empezar a manejarlos ya no solo desde 1 de enero, sino antes, para ir preparando la confección del asiento de apertura, puesto que vamos a necesitar manejar esos conceptos para clasificar adecuadamente los activos y los pasivos financieros. La otra disposición transitoria que regula o que se refiere a la apertura es la segunda, y es esa que comentábamos, que contiene qué información se va a incluir en las cuentas de 2015 y solo en las cuentas de 2015 acerca de la transición de la contabilidad. En esta disposición os decía que por lo menos en parte se refiere a la apertura, porque se habla de que en definitiva se tiene que justificar en la memoria de las cuentas anuales ese proceso de transición, y se tiene que justificar en función de si se han introducido ajustes extracontables en el asiento de apertura o se han introducido ajustes con posterioridad al asiento de apertura para adaptar, modificar, reclasificar o corregir ese asiento de apertura. En el primer caso, cuando el asiento de apertura contiene ajustes, ¿cómo se justifica? Pues se justifica con el estado de conciliación, ¿de acuerdo? Es decir, el asiento de apertura, se justifica con el estado de conciliación, que debe poner de manifiesto la correspondencia entre las cuentas nuevas y los importes con las cuentas viejas, ¿no?, del asiento de apertura. Los ajustes que se realicen al asiento de apertura con posterioridad, una vez practicado el asiento, se justifican mediante una descripción de cada ajuste. Como nosotros pedimos que en la memoria se incluya información explicativa y aclaratoria de los ajustes practicados al asiento de apertura, parece que lo más adecuado es hacer los ajustes, podríamos decir, por operaciones. Es decir, no por cuentas de plan, sino, pues después lo vamos a ver, hay algunas transferencias y subvenciones que son objeto de ajuste. Bueno, pues vamos a hacer el ajuste por las transferencias y subvenciones, implique lo que implique y afecte a las cuentas que afecte, de manera que después pensamos que la descripción o la aclaración, sobre todo su identificación en un único asiento, puede facilitar esas explicaciones y esa transición de la contabilidad.
Pero eso es una cosa totalmente voluntaria, ¿de acuerdo? O sea que nada impide que todos los ajustes al asiento de apertura se hagan en un único asiento. Lo único que, bueno, pues habrá que desagregar la descripción de ese asiento para que se puedan explicar los cambios o los elementos patrimoniales que se modifican como consecuencia de esos cambios. Entonces, en esos ajustes que hay que practicar seguramente una vez hecho el asiento de apertura, hay que identificar el número de asiento, puede ser único, ya digo, o pueden ser pues muchos asientos contables. Hay que describir qué tipo de causa es la que motiva el ajuste, si es aflorar un activo, eliminar un pasivo, aflorar un pasivo, reclasificar o modificar la naturaleza o transformar la naturaleza del bien, que es distinta, en fin, las causas que después veremos. Hay que cuantificar el impacto que estos ajustes producen en el patrimonio neto de la entidad, porque a veces no son neutrales. A veces estos ajustes no se limitan a mover un importe de una cuenta a otra del patrimonio neto, sino que a veces supone un incremento del patrimonio neto o una disminución del patrimonio neto. Bueno, pues por cada ajuste, entendiendo que cada ajuste quedará comprendido en un asiento contable, pues por cada ajuste, entonces hay que describir o cuantificar el efecto que produce en el patrimonio neto. Y también hay que cuantificar por cada ajuste los criterios que se han aplicado para hacerlo y la diferencia con los criterios aplicados en 2014, es decir, de qué criterios partimos, a qué criterios aspiramos, y en teoría eso debe explicar y aclarar la elaboración del asiento. Esa información acerca de la apertura hay que incluirla en un apartado de la memoria, en el último, que solo existirá, ya os decía, en las cuentas de 2015. El 29 en la memoria del modelo normal y el 21 en la memoria del modelo simplificado. A partir de entonces, la memoria del modelo normal tendrá 28 apartados y la del modelo simplificado 20, como siempre, que es como están tipificadas. Ya sabéis que la numeración de los apartados o de las notas, como las llamamos, de la memoria, forman parte del nombre del apartado, de manera que lo habitual será encontrar que en la memoria de las cuentas anuales, en las primeras de 2015 y en las posteriores, aparecen el 1, organización, el 2, gestión indirecta, el 3, el 4, el 7, el 14, el no sé cuántos y el 28. ¿De acuerdo? No se altera, no se hace la numeración correlativa. El número forma parte de la nota, de manera que no irán correlativos cuando haya apartados que no se deban cumplimentar. Vamos a ver esos 3 primeros apartados que contiene la disposición transitoria primera, que sintetizan esas reglas básicas para hacer la apertura y que deben ser objeto de matización o de mayor explicación precisamente por lo básicas que son. El primer apartado, decía, se refiere al asiento de apertura. Y en el asiento de apertura lo único que dice la orden ministerial, las órdenes ministeriales, es que todo lo que sale de 2014 tiene que entrar en 2015. ¿De acuerdo? Todos los saldos del asiento de cierre de la contabilidad de 2014 a 2015. Bueno, esto es así, pero requiere de matizaciones que vamos a ver después. Y dice también que el asiento de apertura de 2015 se elaborará con las cuentas nuevas de los planes en vigor en ese momento, el 1 de enero de 2015. Las empresas abrieron con las cuentas viejas y después hicieron los ajustes para hacer las reclasificaciones convenientes, ¿de acuerdo? Nosotros abrimos ya directamente con las cuentas nuevas. Por eso, necesariamente en el asiento de apertura va a haber ajustes implícitos de los que os comentaba, del estilo de la 400 a la 401 o de la 430 a la 431. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ahora pues era de la 252 a la 267, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero son cambios que están implícitos, cambios que podríamos considerar extracontables, ¿de acuerdo? Y que habrá que explicar en el estado de conciliación. El segundo apartado se refiere a los ajustes. Los ajustes que hay que hacer al asiento de apertura. ¿Para qué? Para pulir la situación, digamos, patrimonial de inicio del año 2015. Con esos ajustes lo que hacemos es matizar, pulir, corregir errores si es que se han cometido en el asiento de apertura o si es que la apertura pues no se pudo hacer
con mucha precisión en algunos casos, y entonces se aprovechan los asientos de ajuste para corregir precisamente pues esas imprecisiones. Imaginad que en el asiento de apertura pues algún activo lo tenemos que reclasificar en varias cuentas, de forma que tenemos que examinar qué tipo de bienes incluye ese activo y qué características tienen, porque la cuenta, incluso el subgrupo, es diferente. Bueno, pues a lo mejor por algún motivo no nos interesa hacerlo eso en el asiento de apertura y cogemos y lo hacemos en los asientos de ajustes, ¿de acuerdo? O sea que los ajustes, en principio pensados para que queden aflorados todos los activos y todos los pasivos que lo son de acuerdo con las definiciones de los nuevos planes de cuentas, pues también va a servir evidentemente para corregir, para matizar o para aclarar reclasificaciones o cambios introducidos en el asiento de apertura o no introducidos suficientemente, con el suficiente rigor, en ese asiento de apertura. Y el tercer apartado habla de valoraciones. Yo os decía que menos mal que las valoraciones se van a reducir al mínimo posible, ¿no? Se van a reducir al mínimo posible porque el criterio que ha orientado la transición es el mantenimiento de los valores de los elementos patrimoniales a 31 de diciembre de 2014. Esa regla de oro se completa con otra, que no está explicitada pero que está implícita, y es prohibición de aprovechar la apertura o el cambio contable para revalorizar elementos de activo. Salvo cuando lo permite las normas de la transición, por tratarse de algunos activos que se van a valorar precisamente con un valor de mercado. Salvo en esos casos, no se permite aprovechar para revalorizar, ¿vale? O sea que los dos únicos límites que tenemos, el único límite que tenemos a la valoración de los elementos es la prohibición de revalorizar, salvo en los casos expresamente permitidos, que son muy poquitos, y que la inmensa mayoría de las entidades locales pues no van a tener activos de ese tipo, con lo cual no van a tener que hacer ninguna valoración. Mantener los valores de 31 de diciembre de 2014 significa no solo mantenerlos y que después haya que hacer alguna corrección, no. Mantenerlos es darlos por buenos, aunque esas cifras o esos importes respondan a unas reglas distintas de cálculo. Es darlos por buenos, ¿vale? Es decir, que si con las nuevas reglas de cálculo el valor fuera mayor o menor de ese bien, de haberse incorporado al patrimonio a partir de 1 de enero de 2015, es igual. Lo que ocurrirá, si es que el valor habría sido mayor, es que el beneficio por la enajenación, por ejemplo, pues era mayor de lo que habría sido aplicando el nuevo criterio, pero nada más. Entonces, el mantenimiento de los valores no solo es una regla práctica, sino que es la confianza total en que ese valor se da por bueno, porque responde a la valoración de acuerdo con las normas que se aplicaron en el momento en que ese elemento patrimonial se incorporó al ayuntamiento o al organismo autónomo. ¿Qué valoraciones, decíamos, va a haber que hacer? Pues va a haber que hacer dos tipos de valoraciones. Una, en relación con activos y pasivos financieros que se valoran a valor razonable. Después vamos a recordar qué era ese valor razonable, que casi ya todo el mundo llama o dice que es muy poco razonable, ¿no? Pero las valoraciones en las entidades locales, no solo en las entidades locales, en cualquier administración es lo más problemático, porque no responde a un cálculo contable normalmente, sino que hace falta tener una información muchas veces de la que no se dispone, de la que el contable no dispone. Y a lo mejor no dispone el contable, ni siquiera dispone la entidad en la que trabaja el contable. A veces a lo mejor habrá que acudir pues a información de la entidad bancaria o pues eso, informaciones sobre comportamientos de mercados, en fin, es muy complejo, ¿de acuerdo? Pero claro, hay que valorar, para registrar hay que poder valorar. Las valoraciones que va a haber que efectuar son las de aquellos activos y pasivos financieros que se valoran a valor razonable, a valor de mercado, que se valoran así normalmente por la proximidad o la inmediatez de su salida del patrimonio. Como van a salir tan pronto del patrimonio, ya se valoran al precio al que se cree que van a salir, ¿de acuerdo? Que es el valor de mercado. Bien, hay otra regla de valoración especial fuera de los, es un caso particular de activos financieros, que son las inversiones en el patrimonio de las entidades de derecho público del grupo. Nosotros hasta ahora, creo
o por lo menos hasta 2010, en que entró en vigor la estructura presupuestaria actual, no activábamos las aportaciones que hacíamos a los organismos autónomos, por ejemplo, ¿de acuerdo? O a las entidades públicas y empresariales. Entonces, hay veces que esas aportaciones que se han tratado como una subvención realmente son aportaciones patrimoniales, porque fueron las dotaciones iniciales de esos organismos, o respondieron a una ampliación de competencias o a algo que se ha considerado por la normativa equivalente a una ampliación de competencias, es decir, son aportaciones patrimoniales. En estos casos, entonces, habrá que aflorar esa inversión en el patrimonio del organismo autónomo. En los demás casos no, porque evidentemente no todas las cantidades que se entregan a los organismos autónomos son aportaciones patrimoniales, en su inmensa mayoría son transferencias, porque se darían a cualquier otro que realizara esa actividad. O sea que no se dan por la condición de propietario, sino que se dan por razón del servicio que se presta o de la actividad que se realiza. Y la realizara el organismo autónomo o la realizara cualquier otro ente, pues se darían igual. Bien, pues esos casos de activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados y estos casos de las inversiones en el patrimonio de entidades de derecho público del grupo son los dos casos en que vamos a tener que acudir a valoraciones. Se contienen unas reglas prácticas, en el caso de las inversiones en el patrimonio de entidades de derecho público, para valorar, en caso de no tener el precio del coste el valor de coste de esa inversión, pues poderla valorar de manera fiable, ¿no? Pero esa valoración no está exenta de complejidad. Siempre tenéis que recordar que todo el proceso de apertura debe estar presidido por un poderoso principio de importancia relativa, sobre todo a la hora de valorar, y que aquello que no se puede valorar con fiabilidad no se debe registrar, no se puede registrar. Si hay algo que no se puede valorar con fiabilidad, porque ni siquiera los valores, digamos, que se ofrecen como alternativas al valor verdadero, pues si no se pueden calcular con fiabilidad, entonces eso no se debe registrar, ¿vale? Habrá que esperar al momento en que se pueda calcular con fiabilidad. El momento para realizar tanto el asiento de apertura como los asientos de ajustes, pues es todo el año 2015 y más, en teoría hasta que se cierren las cuentas. Pero todos sabéis que conviene no tardar mucho, porque claro, estos asientos marcan el inicio del ejercicio contable y por tanto la herencia en cuanto a valor y a composición que tiene el patrimonio de la entidad local o del organismo autónomo. Siempre es mucho más sencillo contar la historia de lo que le pasa al patrimonio partiendo de la situación inicial que sin partir de la situación inicial, ¿de acuerdo? Pero en principio el momento o el tiempo para hacer estas anotaciones, por lo menos las de los ajustes, porque el asiento de apertura se puede hacer con relativa facilidad, pues sería hasta cerrar las cuentas, hasta el momento de cerrar las cuentas. Bien, aquí tenemos un esquema del proceso de apertura que seguro que vosotros conocéis muchísimo mejor que yo, porque la mayoría de vosotros seguro que ya por lo menos ha sufrido un cambio en 2006, seguramente, ¿vale? Si no alguno más. Siempre que se lleva a cabo un proceso de transición, para poder apreciar correctamente esa transición, hay que hacer una valoración de la situación de partida. Es decir, hay que preparar esa transición. Eso es lo que yo llamo trabajos previos al asiento de apertura, o al asiento, mejor dicho, de cierre de 2014. ¿Vale? Hay unos trabajos previos que hay que hacer para preparar, para abordar con mejores garantías y en mejores condiciones de tiempo la confección, por lo menos, del asiento de apertura. Ahora veremos este tipo de trabajos en qué consiste, porque algunos no son impuestos, en absoluto algunos son impuestos, ¿de acuerdo? Por la norma contable, pero otros no son impuestos, son simplemente recomendaciones de cuestiones que conviene recordar y que en estos casos de transición de la contabilidad, pues estos casos ofrecen una excusa o el mejor pretexto para poder llevarlos a cabo con un mayor grado, como si dijéramos, de aceptación por parte de los destinatarios de la información que se relabora o se cambia. Bien, una vez desarrollados esos trabajos preparatorios, ya estaríamos en condiciones de confeccionar el asiento de apertura y los ajustes al asiento de apertura. En definitiva, los contenidos, digamos, de los cambios o de las reclasificaciones que hagamos
en el asiento de apertura o fuera del asiento de apertura a través de los asientos de ajuste es igual. La cuestión es que entre el asiento de apertura y los asientos de ajuste, si nosotros hacemos ese balance de apertura, los saldos que tienen las cuentas y esas cuentas reflejan la verdadera composición y valoración del patrimonio, ¿de acuerdo? Entonces ya os digo, puede que en el asiento de apertura pues tengáis prisa por confeccionarlo y entonces no afinéis totalmente y a lo mejor pues no desbrocéis del inmovilizado material actual, pues si hay una parte de bienes que son inversiones inmobiliarias, otras continúan siendo inmovilizado material, otras son activos en estado de venta, ¿de acuerdo? Eso lo podéis dejar para los ajustes si queréis, ¿vale? Es verdad que el asiento de apertura no reflejaría la situación inicial del patrimonio, pero como en el año 2015 la situación inicial del patrimonio no viene dado por un único asiento, que es lo habitual, el de apertura, sino que viene dado por el asiento de apertura y todos los asientos de ajuste, pues ahí, después de los asientos de ajuste, es cuando hay que medir si esa es la situación inicial que se deriva del proceso de transición. ¿En qué pueden consistir los cambios que hay que introducir en el asiento de apertura y los asientos de ajuste a partir de la situación final del patrimonio a 31 de diciembre de 2014? Pues pueden sufrir bajas, puede haber elementos patrimoniales que tengan que desaparecer porque no reúnen la condición de activos o pasivos, o simplemente porque las cuentas en las que se reflejan ya no existen, ¿de acuerdo? Eso suele pasar con las partidas del patrimonio neto. El patrimonio recibido en ascripción o entregado en ascripción o entregado al uso general, este tipo de cuentas. Puede haber que aflorar activos. Pues activos porque elementos que no se consideraban como activos con la normativa anterior, pues pasan a considerarse activos con la normativa nueva. Me estoy refiriendo, por ejemplo, pues a aquellos casos en que una entidad local no tiene en su balance entre sus activos los que ha cedido gratuitamente en uso durante un periodo, o sea, inferior a la vida económica, ¿de acuerdo? Este tipo de cesión, seguramente la entidad local dio de baja el bien contra un patrimonio entregado en cesión y, sin embargo, cuando la cesión es por un periodo inferior a la vida económica del bien, con la nueva contabilidad no se da de baja el bien, ¿de acuerdo? Se registra una pérdida de valor como consecuencia del usufructo cedido, pero no se da de baja el bien. Bueno, pues habría que darlo de alta. Hay situaciones acreedoras o deudoras que se producen como consecuencia del cambio en el tratamiento contable de ciertas operaciones, por ejemplo, de las inversiones gestionadas, ¿vale? Bueno, son activos y pasivos que no están del todo, digamos, claros y que nosotros ofrecemos o vamos a ofrecer una doble alternativa, ¿no? Muchas veces, entre que es difícil distinguir si el cambio que se está introduciendo supone verdaderamente aplicar con carácter retroactivo los criterios de la contabilidad de 2015, que eso no está permitido, ¿de acuerdo? Bueno, pues a veces no es fácil distinguirlo, a nosotros no nos resulta fácil. Y otras veces nos imaginamos, y espero que eso lo podamos ir contrastando, que aplicar esos criterios de cambio, no retroactivamente, pero que supone que puedan aflorar activos y pasivos, pues aplicar esos criterios puede tener una problemática práctica enorme, en función sobre todo del volumen de esas operaciones que tenga cada entidad local. Lo que vamos a ofrecer en este documento que estamos elaborando, que espero que podamos colgar en el portal de la Intervención General antes del verano, van a ser alternativas porque van a ayudar a valorar la importancia relativa del cambio a introducir, de manera que aquellas entidades que prácticamente no gestionen activos o inversiones por cuenta de otros entes, pues a lo mejor no den de alta los anticipos que han recibido. Y sin embargo, pues a lo mejor la Diputación, que gestiona muchas inversiones por cuenta de otros entes, pues sí que lo debe hacer, sobre todo para aquellas inversiones que estén a caballo entre el año 2014 y 2015 y que vayan a ser objeto de nuevos anticipos para que estos no queden tratados de una manera hasta 31 de diciembre de 2014 y de otra a partir de ese momento. O sea que a veces la solución no va a ser... O bien se trata de una construcción, de una adquisición, el bien ya se adquiere construido, o no se puede medir con fiabilidad. Y en estos casos el tratamiento que se le da es como el de una existencia. ¿Por qué? Porque estos activos
se construyen o se adquieren por una entidad que llamamos gestora, pues normalmente la Diputación Provincial, con un único objetivo, que es que cuando se terminen se entregan a una entidad local que es la beneficiaria, ¿vale? Y que ha podido participar en la financiación de esa inversión o no participar, dependiendo de las normas aplicables, ¿de acuerdo? Entonces, con independencia de que el ayuntamiento beneficiario participe o no en la financiación, si quien gestiona la obra es la Diputación, pues tiene que aplicar las normas relativas a la entidad gestora de esta norma de reconocimiento y valoración, ¿vale? Las normas, evidentemente, también afectan a la entidad beneficiaria, al ayuntamiento. Entonces, ¿qué ajustes habrá que hacer? Bueno, ahora la Diputación Provincial recoge esas inversiones que gestiona por cuenta de los ayuntamientos en el subgrupo 23, en la cuenta 230 o en la que haya creado, porque ha podido crear cuentas distintas de la 230, pues en las cuentas correspondientes del grupo 2. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos activos se van a tratar como existencias, en este caso que os digo, de que no se puedan medir con fiabilidad los costes y los ingresos, o de que se trate de adquisición ya terminada. Entonces, se van a clasificar en el grupo 3, con lo cual habrá que dar de baja o habrá que hacer desaparecer la cuenta del 2 y brotará la cuenta del 3, la 370. En este tipo de activos, los ingresos se imputan a resultados, es decir, se reconocen cuando se entrega el bien, ¿de acuerdo? Igual que en subvención, porque la parte que financia la Diputación no deja de ser una subvención que se entrega al ayuntamiento beneficiario de la obra, ¿vale? Entonces, los ingresos que la Diputación recibe, por lo menos del beneficiario si participa en la financiación, o del Estado, o de la Unión Europea, o de la comunidad autónoma, quien participe en sus planes de obras y servicios, contablemente no tienen la consideración de subvenciones. Presupuestariamente, pues cada uno lo tratará como crea que lo debe tratar, pero económicamente no tienen la consideración de subvenciones, porque no dejan de ser el precio de un encargo. La entidad beneficiaria le encarga a la Diputación que gestione la obra, por lo que sea, porque tiene más medios, porque a ella le va a resultar más caro, porque tiene poquitas obras que licitar, por las razones que sean, el ayuntamiento le encomienda la gestión. Y el Estado o la comunidad autónoma, cuando aportan fondos a esos planes, pues aportan fondos para ese tipo de inversiones. Entonces, esa es la razón de que desde un punto de vista económico estos sean ingresos de ventas, similares a las ventas, porque obedecen a un encargo, ¿vale? Se instrumenta mediante un convenio, mediante un acuerdo, el instrumento que queráis, pero obedecen a un encargo. Y desde luego no podemos considerar nunca subvención las cantidades que el ente gestor, la Diputación, reciba del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque hay contraprestación, ¿vale? Las subvenciones, la condición para que sean subvenciones es que no puede haber contraprestación directa para el beneficiario. Aquí lo hay. Digamos que el beneficiario recibe subvención por la parte que no paga él, porque por la parte que paga, digamos que está comprando, ¿vale? Todo eso desde un punto de vista contable y no presupuestario. Bueno, pues entonces, de acuerdo con esto, ¿qué es lo que haremos el 31 de diciembre? Lo que decíamos. Por de pronto, la clasificación del activo la cambiamos. Sale del grupo 2 de inversiones gestionadas y entra en el grupo 3, la 370. Y aquí se acabaría la cuestión si no decidiéramos aflorar los activos que suponen las cantidades recibidas por la entidad gestora, tanto de beneficiarios si participan en la financiación como de otras entidades públicas, de la Unión Europea, del Estado o de quien sea. ¿Por qué? Porque como los ingresos en este tipo de activos y en esta situación se reconocen cuando se entrega la obra, simultáneamente a la entrega de la obra, cualquier cantidad percibida con antelación a la entrega de la obra tiene la consideración de anticipo. Es un pasivo para la entidad gestora. La norma de reconocimiento y valoración, si nos vamos al apartado de abajo de la entidad beneficiaria, dice que esas cantidades entregadas para la entidad beneficiaria tienen la consideración de activo entregado y, por tanto, es una partida a cobrar. Bien, pues aquí está la duda. Revisamos todos los planes de obras y servicios y todas las cantidades que hayamos recibido de inversiones gestionadas en la Diputación que no se hayan entregado todavía
las reclasificamos a anticipos. Bueno, pues ahí, situación particular e importancia relativa. Estos dos criterios o esta alternativa de aflorar esos pasivos o no aflorarlas puede ser parcial. Por ejemplo, podríamos decidir que si ya hemos recibido todo lo que teníamos que recibir del ayuntamiento beneficiario o de la Unión Europea o del Estado, ya no va a haber más anticipos, entonces lo dejo como está. No reclasifico, porque no va a haber más anticipos respecto a esa inversión. Pero claro, si va a haber más anticipos respecto a esa inversión, unos quedarían tratados de una manera, otros quedarían de otra, la cosa queda ¿vale? Entonces, ¿cuál es el criterio europeo para que vosotros podáis decidir? Lo primero, lo que ofrezca la mejor imagen fiel, ¿vale? Lo que conduzca a que la imagen fiel sea la mejor. Siempre matizada con importancia relativa, ¿vale? Y con información, efectivamente, si esa información es muy relevante, muy relevante, y el costo práctico de revisar esas situaciones. En el caso de la entidad beneficiaria, yo creo que ha podido ocurrir dos cosas. Que en el balance de la entidad beneficiaria, por las cantidades entregadas a la Diputación, que normalmente responderán a certificaciones de obras pedidas por la propia Diputación como contratista del Ayuntamiento, pues se hayan catalogado o de subvención entregada a la Diputación o de inmovilizado en curso. Creo que pueden darse las dos cosas, ¿vale? Subvención ya sabemos que no es, ¿vale? Porque la subvención carece de contraprestación directa y aquí, desde luego, está la obra. No se puede decir que sea ausente de contraprestación. Inmovilizado en curso podría ser. Lo que pasa es que la norma de reconocimiento y valoración tira para adelante y dice, bueno, habrá casos en que sí que lo pueda tratar como inmovilizado en curso porque tenga las certificaciones de obra que acreditan la obra ejecutada y habrá veces en que a lo mejor no. Y entonces tira por la calle del medio y dice, pues siempre lo vamos a tratar como anticipos. Entonces, en el caso de la entidad beneficiaria, pues tenemos que ver si afloramos esos activos, que son anticipos entregados, reclasificando el activo en curso que tengamos registrado, ¿vale? O haciéndolo aflorar contra la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Opcional también, lo que mejor conduzca a la imagen fiel. Presupuestariamente, el tratamiento de estas inversiones gestionadas a mí me resulta complicado. Pero bueno, en principio, por el lado de los ingresos en la entidad gestora. La entidad gestora, presupuestariamente, creo que tiene que imputarlos al capítulo sexto, ¿de acuerdo? A inversiones gestionadas. La entidad local beneficiaria, el ayuntamiento beneficiario, en teoría parece que debería imputarlo también a su capítulo sexto. De manera que el ayuntamiento beneficiario podría dotar siempre el crédito por el valor total de la obra y lo único es que ejecutaría solo una parte de ese presupuesto si quien gestiona es la Diputación o lo ejecutaría al 100% si quien gestiona es él. Entonces, la diferencia estaría en que si gestiona él, tendrá crédito en el capítulo 6 y tendrá una previsión de ingresos por la subvención de la Diputación, que probablemente además sea la que canalice la subvención de la Unión Europea, del Estado, etc. Bien, por ahí normal. Imputaríamos al capítulo 6 tanto, bueno, tendríamos que tratarlo como anticipo, las cantidades entregadas, hemos dicho, ¿de acuerdo? Que son del grupo 2 y que además están en el subgrupo de los inmovilizados en curso. Bueno, presupuestariamente la entidad titular parece que podría tener cubierto siempre si presupuesta en gastos y en ingresos, ¿de acuerdo? Luego lo que podría ocurrir es que por el importe que ella no financia, pues la operación sea en especie, porque se le hace la Diputación y por tanto en el presupuesto solo aparezca su financiación en el presupuesto de gastos, ¿de acuerdo? En la Diputación, como digo, si gestiona la Diputación, su crédito estará en el capítulo 6, en inversiones gestionadas. Pero si lo que hace la Diputación es transferir la subvención concedida para que ejecute la obra el ayuntamiento beneficiario, claro, ahí sí que hay una ausencia de contraprestación directa, porque la Diputación entrega esos fondos sin más, a cambio no recibe nada.
parece que debería estar en el capítulo 7, o sea que la Diputación sí que tendría que poder conocer antes de aprobar su presupuesto si va a gestionar o no va a gestionar la obra, porque claro, el capítulo es diferente. En cuanto a los ingresos, si quien gestiona es el Ayuntamiento, bueno, la Diputación tendrá como transferencias de capital su aportación y ya está. Pero si gestiona la Diputación, tendrá más importe porque tendrá el importe total de la obra en el capítulo 6. Y aquí viene la cuestión. Presupuestariamente, las subvenciones que se reciban para financiar la construcción o la adquisición de esa inversión, presupuestariamente figurarán pues seguramente en el 7, seguramente. Pero las cantidades recibidas del Ayuntamiento, que yo creo que habitualmente se reciben por el 7 de ingresos, pues no sé si estarían mejor tratadas por el 6, porque en el fondo es la compra de inmovilizar o es la venta. Lo que paga el Ayuntamiento es venta, ¿de acuerdo? Su financiación es como consecuencia de que adquiere un bien pagando una parte solo. Bueno, pues esa parte es el precio del bien, es como la venta, ¿de acuerdo? Yo no sé vosotros en la Diputación cómo lo hacéis, la verdad que me gustaría saberlo. Así que si alguien sabe cómo tratáis las inversiones, cómo se tratan aquí en la Diputación, porque tiene más complejidad, yo creo, presupuestariamente que contablemente, ¿vale? En cualquier caso, imputemos los ingresos de la Diputación al 7 o al 6 o al capítulo que me parezca desde un punto de vista económico, ¿vale? Nunca la contrapartida va a ser un ingreso por subvención, siempre va a ser un ingreso de venta. Nos vamos con transferencias y subvenciones, que es otra de las grandes novedades, el tratamiento diferente que tienen las transferencias y las subvenciones. Tanto las concebidas, aunque ahí digamos que es algo menor, como sobre todo en las recibidas, y que nos va a hacer evidentemente pues, introducir cambios en el asiento de apertura. Bien, las transferencias y subvenciones concebidas se reconocen, estamos hablando desde el punto de vista del gasto económico, de la cuenta del grupo 6, que este es el gasto. Bueno, pues se reconocen como gastos cuando se tenga constancia de que se han cumplido las condiciones para su percepción por el beneficiario. A veces no es el beneficiario que tiene que cumplir estas condiciones. A veces sí, porque por lo menos tiene que acreditar a lo mejor que está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social, ¿no? Pero a veces eso ni siquiera lo acredita él porque el Ayuntamiento o la Diputación tiene acceso directo a esa información, ¿vale? Bueno, pues en cuanto se cumplan las condiciones para tener que pagar al beneficiario, ahí se reconoce como gasto. ¿Qué puede ocurrir? Que a 31 de diciembre haya subvenciones concedidas en las que no se han cumplido estas condiciones, pero no tengamos dudas de que se va a cumplir. Por ejemplo, imaginar que para cobrar lo que hace falta únicamente es acreditar estar al corriente en las cuotas de la seguridad social y de los impuestos del Estado. O que es firmar el convenio oportuno, ¿de acuerdo? Bueno, pues no se ha firmado el 31 de diciembre ni se ha obtenido esa certificación, pero no hay duda razonable de que evidentemente se va a firmar el convenio o se va a acreditar que está al tanto en los pagos a la seguridad social y a la hacienda pública, ¿vale? Bueno, pues en estos casos hay que considerar que el 31 de diciembre el gasto está devencado y hay que reconocerlo, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo se reconoce? Con una provisión. ¿Por qué no se imputa el presupuesto? Porque, bueno, todavía la obligación no es cierta, ¿de acuerdo? Pero es altamente probable que se convierta en cierta, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre la cuenta de provisión y la 413. Cuando utilizamos la 413 como contrapartida del gasto en subvención es porque la obligación es totalmente cierta. Lo que pasa es que por alguna razón no se ha podido aplicar al presupuesto. Pero cuando utilizamos la cuenta de provisión es porque la obligación no es totalmente cierta, pero es altamente probable que tengamos que pechugar con eso. ¿De acuerdo? Esa es la única modificación en las transferencias y subvenciones concedidas. Se vinculan al cumplimiento de las condiciones para percibir la subvención, no para quedársela, sino para cobrarla. ¿De acuerdo? Aquí el principio de prudencia pues cobra, digamos, valor esa visión de ser sobre todo prudente en la estimación de lo malo, ¿no? Que lo malo no se quede corto.
Así que en cuanto creo que es probable que tenga que afrontar y desembolsar esa subvención, yo reconozco el gasto, registro la pérdida y siempre contra el resultado del ejercicio, nunca contra el patrimonio neto. ¿Qué ocurre con las transferencias recibidas? Pues que se contabilizan como ingresos. ¿Cuándo? Pues cuando habitualmente se reconoce el ingreso presupuestario. ¿Vale? Son ingresos del resultado del ejercicio, las transferencias. No son ingresos de patrimonio nunca, de patrimonio neto. Es decir, no se ingresan por el capítulo 9, se ingresan por el 7, el grupo 9, se ingresan por el grupo 7, siempre. Y su registro se asocia al del ingreso presupuestario. ¿Cuándo se registran las transferencias recibidas? Pues en el marco conceptual hay unas reglas para ciertas transferencias y subvenciones, estas periódicas mediante entregas a cuenta con liquidación, hay que aplicar esas normas. Y para el resto es cuando se reciben los fondos, que es unitaria, o, si queremos, cuando tenemos constancia de que se ha dictado el acto de reconocimiento por parte de la entidad concedente. ¿Vale? Eso es voluntario si queremos adelantar el registro. ¿Vale? En el caso de las transferencias recibidas hay un criterio más particular. Y es que cuando podemos adelantar todavía un poquito más el momento del reconocimiento respecto del de conocer de forma fehaciente que se ha dictado la obligación, y es porque hayamos cumplido las condiciones para percibirla. Si hemos cumplido las condiciones para percibirla, entonces podemos, nadie nos obliga, pero lo podemos hacer, podemos registrar esa subvención, registraríamos el ingreso del grupo 7. ¿Y la contrapartida cuál sería? Pues la 430 no puede ser, porque no está acreditado el derecho de cobro, por así decirlo, presupuestario. ¿Vale? Ese vendría, si acaso, cuando conozcamos que se ha reconocido la obligación por el concedente. ¿Vale? Entonces, de momento, utilizaríamos la cuenta 441, deudores por ingresos delicados. Bien, esto es algo que yo creo que va a ser bastante anecdótico, ¿vale? Y que, como es un cambio de criterio respecto al actual, lo podéis aplicar o no aplicar. Es decir, que si hubierais estado registrando de acuerdo con este criterio o vayáis a hacerlo en adelante, entonces podríais aflorar la 441 ese derecho de cobro, ¿de acuerdo? Pero si no vais a aplicar ese criterio, puesto que es voluntario, no debéis aflorarlo. Bien, por eso, en la diapositiva siguiente no lo he incluido como un ajuste a practicar, ¿vale? Necesariamente. Y nos vamos con las subvenciones recibidas, que son las que más cambios experimentan, porque ya sabéis que la diferencia fundamental entre transferencias y subvenciones es la posibilidad o imposibilidad de reintegrar, la obligación o no de reintegrar, ¿vale? Que en las transferencias no existe y en las subvenciones sí. Ambas figuras comparten el hecho de que no hay contraprestación directa por parte del beneficiario. ¿Cuáles se consideran deuda? Pues aquellas que consideramos anticipadas, pagadas por anticipado. Por anticipado respecto a cuándo. Respecto a cuando yo cumpla las condiciones para quedarme con la subvención. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues depende del convenio, depende de la convocatoria. Normalmente va vinculado a la acreditación de una cierta forma de que se ha gastado en la finalidad de vida. ¿De acuerdo? Otras veces no. Va vinculado a otro tipo de cosas, pero en esencia, de forma directa o indirecta, casi siempre está vinculado a acreditar que la corporación beneficiaria ha incurrido en esos gastos y que por eso recibe ese ingreso suplementario. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vemos qué hacer con esas subvenciones recibidas. Bien, motivos entonces de ajuste por este cambio de normativa. Por las transferencias y subvenciones concedidas, ahora no tenemos que dotar ninguna provisión a final de ejercicio. No porque no se dé esa circunstancia, se puede dar exactamente igual, pero no tenemos cuenta para dotar esa provisión. Es más, se eliminó voluntariamente porque en el plan marco del 94 estaba. Y sin embargo, ahora sí que hay que dotarla, o sea que es muy posible que tengamos que reflejar ese pasivo, porque si lo omitimos, entonces no estamos reflejando todos los pasivos de la entidad. Así que habrá que analizar respecto a las transferencias y subvenciones concedidas si hay alguna en la que no se hayan cumplido las condiciones para la perfección, pero no haya dudas razonables de que se van a cumplir con posterioridad. Y en ese caso, ¿qué haríamos? Pues ajustaríamos con la cuenta 120 resultados de ejercicios anteriores y afloraríamos el pasivo. Bien, en el caso de las subvenciones recibidas, las que tratamos como deuda o como pasivo, se llaman reintegrables, pero todas son reintegrables, todas las subvenciones recibidas por definición, ¿de acuerdo?
Esto de reintegrable o no reintegrable en el plan es a efectos contables o contablemente reintegrables, ¿vale? Y contablemente no reintegrables porque ya hemos cumplido con todo, y como hemos cumplido con todo, pues no hay posibilidad de que reintegremos. Entonces, en el caso de las subvenciones recibidas contablemente reintegrables, porque no hemos cumplido todas las condiciones todavía para quedarnos con la subvención, para disfrutar de la subvención, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dar de alta el pasivo correspondiente a largo o a corto plazo de esas deudas transformables en subvenciones, en ingresos. ¿Cuál va a ser la cuenta de contrapartida? La de resultados de ejercicios anteriores. Prácticamente la cuenta 120 es la que va a servir para realizar las altas y las bajas, salvo en aquellos casos en que tratamos de reclasificar un activo en otro activo, un pasivo en otro pasivo, algo así. Pero si no, es la 120, es un componente del patrimonio neto que es el que vamos a ir ajustando. En el caso de subvenciones recibidas que contablemente no sean reintegrables y que con las nuevas normas resulten calificadas como de ingreso neto, es decir, que se hayan imputado al resultado del ejercicio, de ejercicios anteriores, de 2014 o anteriores, y sin embargo que sean calificadas como ingreso neto porque, de acuerdo con las normas de imputación de la subvención, hay que ir correlacionando el ingreso de la subvención con los gastos por amortización, por ejemplo, pues ahí tenemos dos alternativas. O damos de alta la cuenta que recoge los ingresos pendientes de hacerse efectivos o de realizarse, que son los ingresos de patrimonio neto que después se van descargando a cuentas del grupo 7 para ir pasando, transfiriéndose a la cuenta de resultados del ejercicio, o no hacemos nada. ¿De acuerdo? Eso depende de la situación que tengáis, ¿vale? O sea que en este caso lo que haríamos sería dar de alta la cuenta 130, que son estos ingresos pendientes de imputación, y dar de baja la cuenta 120, por así decirlo, algo que en su momento metimos en el resultado de algún ejercicio pasado y que por tanto estará acumulado en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, lo sacamos de ahí y lo pasamos a la cuenta 130 para poder ir correlacionando, ¿vale? Si realmente imaginar que la subvención que tengamos de este tipo no financiara algún activo amortizable, pues a lo mejor ni nos interesa hacerlo, porque realmente no va a haber correlación.